cada uno, pero pues es un enfoque hacia la parte de medicina general, del internado y del rural. Por favor, si en algún momento llegan a dejar de ver la pantalla o dejar de escucharme, me avisan porque a veces ha pasado eso y pues simplemente yo retomo. Muy bien. Entonces, para empezar, vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna. El primer concepto que quiero que les quede claro es que el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico histopatológico. Sin embargo, el diagnóstico que nosotros hacemos es clínico. Después de los 35 años, todos los hombres empiezan un fenómeno de crecimiento prostático que tiene un pico de crecimiento hacia los 50 años y ya llega a ser muy prevalente hacia los 80 años. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiperplasia prostática benigna? Los síntomas urinarios del tracto urinario inferior, que son llamados como LUTS en el término abreviado por las siglas de este término en inglés. Pero los LUTS o los síntomas del tracto urinario, que son de vaciamiento, son de almacenamiento, pueden ser secundarios a múltiples patologías, no solamente al crecimiento prostático benigno. La hipocontractilidad o atonía del detrusor puede darme esto, un síndrome de vejiga hiperactiva y todos los nombres que ven aquí. Es decir, cuando ustedes abordan un paciente, hombre, obviamente estamos hablando de hiperplasia con LUTS, requiere de una valoración por urología eventual porque puede ser cualquiera de estas cosas que lo esté tratando. Pero obviamente ustedes, en el campo al cual van a empezar a actuar en su internado, en su rural, en su práctica como médico general y en cualquier primer contacto que tengan en cualquier escenario del paciente, pueden iniciar un abordaje diagnóstico e incluso terapéutico. Como les dije, el crecimiento empieza más o menos desde los 30 a 35 años de edad, tiene un pico de crecimiento, o sea, la tasa, por decirlo así, de crecimiento es mayor desde los 50 años, y llega a un punto que tanto el peso de la próstata como el diagnóstico y la prevalencia de hiperplasia prostática benigna es muy frecuente desde los 80 años, ya casi que más del 70% de los pacientes lo va a tener. ¿Listo? Una cosa también que hago, y va a estar mencionada en las diapositivas más adelante, es, aunque el tamaño de la próstata se correlacione con los síntomas que me pueda llegar a dar, no se asocia con la severidad del cuadro clínico y no debe marcarme o ser un marcador inicial o pautarme el tratamiento o el abordaje del paciente. En cuanto a la etiología, como les dije, es una de las causas de LUTS. No se sabe puntualmente cuál es la causa que me lleva a un fenómeno de hiperplasia. En ciertos pacientes sí, en otros no, pero hay factores que se han venido asociando. Y como les dije, hay muchas cosas que me terminan generando estos síntomas. En cuanto a qué factores, como factores de riesgo, fisiopatología que se asocia al fenómeno de hiperplasia, básicamente lo que termina viendo como es una hiperplasia y no una hipertrofia, un aumento en el número de células a nivel de la próstata. La próstata es una glándula compuesta por tejido epitelial y tejido estromal, como la mayoría de órganos en el paciente, y termina siendo un paciente que termina generando mayor número de células. ¿Secundario a qué? Pues que aumenta la proliferación y las células viven más, es decir, hay una disminución en el fenómeno de apoptosis. Y todo esto se ha llamado como un despertar embriológico en el cual todas las líneas celulares de la próstata terminan generándome estos dos resultados al final, estos dos eventos al final. Más células se generan, menos muerte de estas, igual a un mayor acúmulo de células. El término es hiperplasia, no hipertrofia. Si se van atrás hacia patología, se van a recordar que hipertrofia, digamos, sucede a nivel del tejido muscular, en donde aumenta el volumen de la célula, pero no como tal el número de estas. ¿Por qué se llama como tal un despertar embriológico? Porque lo que termina haciendo es que yo tengo un número de células totipotenciales a nivel de la próstata que están en un estado quiesciente y me terminan generando un estado transitorio de diferenciación en el cual pues voy a generar mayor tejido. Y una de las cosas que me genera todo esto es el envejecimiento. El envejecimiento es uno de los factores de riesgo más importante para que termine generándose ese proceso, para que la célula no continúe
este tránsito de célula quiescente, transitoria, diferenciación terminal y muerte, sino que se quede estancada en la última parte y se disminuya la tasa de apoptosis o de muerte celular programada. Entonces, el primer factor de riesgo es la edad. El segundo factor de riesgo son los andrógenos. Los andrógenos, al igual que los estrógenos, me van a terminar generando un aumento en la proliferación, aumento en la diferenciación y una disminución en la apoptosis, ¿sí? Igual los estrógenos, que ahí entra un factor importante en los hombres, la obesidad. Cuando el hombre es muy obeso y tiene mucha grasa a nivel aumento en el perímetro abdominal, existe un fenómeno que se llama aromatización, lo vieron haber visto en medicina interna de las hormonas, termina habiendo mayor concentración de estrógenos que me termina generando el mismo efecto. Y adicionalmente, la presencia de estrógenos, por lo tanto asociado a la obesidad, no solamente hace y activa los receptores celulares o los estímulos, los receptores que responden a estímulos hormonales, sino que los sensibiliza, es decir, hay una mayor afinidad por la hormona y un mayor efecto detrás de esto. A pesar de que la testosterona está directamente asociada, se ha visto que pacientes con diferentes niveles de testosterona pueden llegar a tenerme un mayor volumen prostático y por lo tanto un mayor fenómeno de hiperplasia, de síntomas que se asocian un poco frente a esto. Sin embargo, no es única o aislada esta relación. Hay pacientes con testosteronas basales menores de 150 que igual generan un aumento en el tejido prostático, ¿sí? Es decir, este influjo hormonal, lo que se ha visto es tiende a ser necesario en momentos mucho más tempranos al momento en el cual sucede el pico de crecimiento de la testosterona, que es, por ejemplo, un paciente de 50, 60 años. Aquí es muy importante y porque meto la fisiopatología como tan desglosada, porque de eso va a depender el tratamiento. Si uno entiende la fisiopatología, entiende cómo se trata. Dentro de la célula de la próstata están los receptores que responden a los andrógenos, y estos receptores no solamente responden a cualquier tipo de andrógeno, sino que responden una mayor cadena a andrógenos un poco más potentes. Y dentro de la célula encontramos una enzima que se llama la enzima 5-alfa reductasa. Para ser más específicos, a este nivel sobre todo es la tipo 2, que se encarga de convertirme la testosterona, que es el, digamos, andrógeno estándar en los hombres, a dihidrotestosterona, que es el andrógeno más potente en la parte urológica y en la parte prostática. Me genera una activación de más del 90% de los andrógenos receptores a una mucho mayor potencia. Y la testosterona, obviamente, ¿de dónde sale? Del aporte del testículo, el 90% de los casos, y del 10% de los andrógenos adrenales. Termina convirtiéndose en dihidrotestosterona a nivel de la célula estromal y se pega a los receptores androgénicos que están a nivel del núcleo. Mucho más afín, mucho más estable, por eso el efecto es mucho mayor. Y esta va a ser una de las dianas para el tratamiento de la hiperplasia prostática, ¿sí? Cuando yo tengo un fenómeno de hiperplasia, pues tengo que saber que como les dije, la 5-alfa reductasa forma un papel muy importante en el desarrollo de todas estas proliferaciones, disminuciones en la apoptosis, todo lo que les dije al inicio de los andrógenos. Si yo logro generar un medicamento que me inhiba este cambio y yo termine trabajando con la testosterona, que es un andrógeno mucho menos potente, hablando del nivel prostático, pues obviamente voy a llegar a tratar la hiperplasia prostática. Y este es uno de los tratamientos que nosotros utilizamos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que llegan a inhibir esta enzima, ubicada pues tanto a nivel prostático como a nivel extraprostático, pero nosotros sobre todo nos enfocamos en la 2, me disminuye la tasa de conversión de dihidrotestosterona y me disminuye el efecto de esta. ¿Listo? Otra de las cosas importantes en la fisiopatología es la existencia de los receptores de andrógenos, ¿sí? Ya hablamos edad, hablamos un poco de obesidad, estrógenos, andrógenos, y no solamente es eso, sino es la cantidad de receptores de andrógenos que tenga el paciente. A diferencia, digamos, del pene, que el pene crece hasta cierto punto, hasta la pubertad, y luego no sigue creciendo, la próstata mantiene, y como ya vemos, incluso aumenta la respuesta de su órgano andrógenos, que termina siendo mayor número de células, menor apoptosis, ¿sí? Y por lo tanto, va a aumentarse la posibilidad de que yo termine generándose un fenómeno de hiperplasia. Entonces, todos estos son los factores pues asociados a la hiperplasia.
Ahora, una vez yo tengo un aumento, una proliferación celular, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Puede, porque digamos yo puedo encontrar un paciente con aumento en el volumen prostático, un volumen de próstata de 50, 60 cc, sin que tener obviamente histopatológicamente un diagnóstico de hiperplasia prostática, muy probablemente, pero sin que tenga una repercusión clínica. Porque ese crecimiento de próstata tiene que ser suficiente y obviamente asociado a la funcionabilidad del detrusor, que es la vejiga que está detrás, para generarme un aumento en la resistencia de orina del tracto urinario de salida por el crecimiento per se que genera la próstata y adicionalmente empezar a afectarme el vaciamiento, ¿sí? Porque hay detrusores y hay vejigas que logran compensar no solo por mucho tiempo, sino por toda la vida. Este aumento en la resistencia tiene que ser tan significativo que la vejiga, como les dije, sea incapaz de resolver porque crónicamente se expone a una presión vesical elevada que termina generándome un fenómeno inicialmente de hipertrofia del detrusor, el detrusor es un músculo, y luego incluso de atrofia de este. Entonces tengo que tener estos dos componentes. Resistencia al tracto urinario de salida, ¿sí? Que es lo que usualmente sucede de primero, que se manifiesta principalmente con síntomas de almacenamiento, chorro delgado, pujo, intermitencia, vacilación, y más adelante es como la forma en la cual usualmente se presentan las cosas, síntomas de almacenamiento, en el cual yo tengo ya un detrusor que por una presión vesical elevada, secundaria a esa resistencia, se me está empezando a afectar, urgencia urinaria, colaquiuria, tenesmo vesical, nicturia, etc. Estas son las zonas de McNeil de la próstata, son 5. La zona de hiperplasia sucede a nivel de la zona transicional. Voy a minimizar este momento para poder mostrarles con el cursor, que es esta. Es la zona que está a nivel periuretral, por eso es que el crecimiento de esta zona me genera los síntomas secundarios de la vejiga. Cuando nosotros hacemos una adenomectomía, que es llegar a sacar los lóbulos de la próstata hiperplásicos, lo que sacamos es la zona transicional. No sacamos la zona periférica, que está aquí de amarillo, aquí también está de morado. La zona central, digamos que también tiende a salir con el adenoma, pero sobre todo lo que sacamos es la zona transicional, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo porque en la zona transicional no es donde se genera el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, más del 60-70% se genera a nivel de la zona periférica. Es por eso que con el tacto rectal nosotros podemos hacer en algunos casos un diagnóstico, un soporte para hacer un diagnóstico final de cáncer de próstata. ¿Sí? Porque es la parte de atrás, como véanlo, imagínense la próstata como si fuera una mandarina. En la hiperplasia nosotros alteramos todo lo que está por dentro, pero dejamos la conchita, la cascarita, que es la zona periférica. Pero si uno quiere ser muy juicioso, pues estas son las 5 zonas de McNeil. Cuando la zona transicional crece, lo que hace es comprometer y digamos que oprimir todo el tejido periférico adyacente. Viene un fenómeno de crecimiento desde adentro hacia afuera que me genera un fenómeno, una cápsula pues prostática, que es una cápsula que termina siendo nuestro límite de resección en las partes de intervenciones, y todo este crecimiento de presión me termina generando un aumento en la resistencia uretral. Sin embargo, lo que les dije, no depende solamente del volumen de la próstata, ni del tamaño de la próstata. Hay diferentes cosas que intervienen. Un crecimiento prostático, digamos que sea un fenómeno de hiperplasia, pero que venga sobre todo hacia afuera, es decir, el crecimiento a nivel de la uretra sea poco, me va a generar pocos síntomas. Un crecimiento prostático que sea todo hacia adentro, hacia la parte endoretral, me va a generar muchos síntomas. O un crecimiento prostático que sea hacia la vejiga con un lóbulo medio, como vemos acá, me puede generar también bastantes síntomas, me puede incluso ser un fenómeno de válvula, en el cual no me deja eliminar bien la orina, o empezarme a dar síntomas de almacenamiento en fases iniciales, porque tiene un aumento o empieza a comprometer lo que es el volumen o la luz vesical, ¿listo? Por eso es que no solamente es el tamaño, sino también la morfología. Y otra de las cosas que tiene que ver con todo ese aumento de la resistencia es el músculo liso de la próstata. Hay, aparte de glándulas, dentro del estroma prostático nosotros tenemos músculo liso que me termina generando fuerzas pasivas y activas que me aumentan este fenómeno de resistencia. Y por eso es que otra de las herramientas que nosotros utilizamos son los alfa bloqueadores. Me bloquean los receptores alfa que generan contracción del músculo. O sea, al yo bloquearlos,
generó una relajación y una disminución en la resistencia del tracto urinario de salida. Y estos van a ser los dos medicamentos que nosotros utilizamos para la hiperplasia, tanto los bloqueadores alfa como los inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Listo? Ahora, no todos los pacientes, como les he venido diciendo, que hacen un fenómeno de hiperplasia tienen una respuesta clínica, ¿sí? No todos los pacientes tienen la misma respuesta clínica. Una de las cosas que yo les mencionaba es que más o menos el orden de ideas o la historia natural de la hiperplasia prostática era aumento en la resistencia y me genera después, secundariamente, una presión elevada del detrusor que puede llegar a afectarme la contractilidad. Hasta un tercio de los pacientes o 30% de los pacientes va a continuar este proceso de hiperplasia y me termina en una inestabilidad o en una contractilidad del detrusor que me genera o me exacerba los síntomas de vaciado, pero usualmente me comienza a acompañar el cuadro clínico de síntomas de almacenamiento. Ojo, eso hoy en día se sabe que no es exclusivo porque lo que les dije, un lóbulo medio puede estarme generando lo mismo. ¿Cómo responde la vejiga a este fenómeno de obstrucción? A través de un fenómeno de hipertrofia, comienza a haber mayor depósito de colágeno y de membrana extracelular a nivel de la vejiga y me genera divertículos, pues en realidad en la vejiga son pseudodivertículos porque nunca se comprometen todas las capas de la vejiga, me genera engrosamiento del detrusor y más adelante me genera también una atonía, una hipocontractilidad del detrusor, una fatiga del mismo por una exposición crónica a presiones altas. En cuanto a factores de riesgo para la hiperplasia prostática, se han descrito muchos, aquí están todos los que están teorizados en la literatura, pero en realidad lo que termina siendo más puntual es la edad, primero, situaciones de síndrome metabólico, que, o sea, por lo cual el consumo de alcohol está asociado, y el otro factor de riesgo, pues asociado a toda la parte de andrógenos, que básicamente lo da el hecho de ser hombre, por eso no lo mencionan tanto, porque es obvio. En cuanto a la presentación, por eso no es tan relevante y no me detengo mucho aquí. En cuanto a la presentación clínica, como les dije, a partir de los 35 años genera el fenómeno de hiperplasia, desde los 50 ya hay un pico de crecimiento, tanto en el fenómeno de hiperplasia como en la prevalencia de LUTS secundarias a estos. Mucho más dramática y mucho más prevalente a los 80 años. Hay dos tipos de presentación clínica, que son los LUTS, como la forma en la que se dividen los LUTS, que también lo he mencionado. Los síntomas de vaciamiento, que son todos estos, y los síntomas de almacenamiento. Recuerden que no solo esto lo da un fenómeno de hiperplasia, pero si ustedes tienen un paciente mayor de 50 años, en donde ya el pico es bien alto, o un paciente de los 80 años, donde ya casi que incluye a todos, y les llega con alguna sintomatología de urinaria, del tracto urinario inferior, sea de vaciamiento o almacenamiento, ustedes pueden asumir de entrada que lo más probable es que sea por un fenómeno hiperplásico, ¿sí? Por lo tanto, pueden llegar a generar un abordaje diagnóstico y terapéutico temprano, siempre con una cita cercana a urología, porque no siempre es esto, puede ser una estrechez, una atonía del detrusor, etc. ¿Listo? Esta es la forma en la cual ustedes van a estratificar mejor los síntomas urinarios, que es el IPSS. Es un score internacional en el cual se le pregunta al paciente, por la mayoría, hay algunos síntomas que no están, de estos dos grupos de síntomas. Y tiene algo muy importante y es la calidad de vida del paciente. Porque uno de los pilares del tratamiento de hiperplasia es cómo estos síntomas están afectando la calidad de vida del paciente. Uno de los criterios para empezar tratamiento no solamente es que el paciente tenga LUTS moderados a severos o LUTS severos, sino que el paciente se sienta afectado por ellos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que les manifieste síntomas del tracto urinario inferior o en el cual ustedes lo detecten, tienen que meter calidad de vida. Y por eso se organizó este IPSS, que es internacional, todo el mundo lo entiende. Si ustedes ponen IPSS, pues en urología, IPSS 18 con afectación en calidad de vida 5, 4, el que lo está leyendo ya entiende cómo está el paciente y ya se está clasificando. ¿Listo? Una vez uno instaura un fenómeno de hiperplasia con impacto clínico, más o menos el 30% de los pacientes terminan recibiendo tratamiento, el 30% de los pacientes que reciben tratamiento se mantienen estables
el 30% de esos pacientes incluso hacen una regresión en el tratamiento. Usualmente son pacientes que tenían síntomas leves asociados a malos hábitos miccionales, en los cuales uno logra eventualmente suspenderlos. Y el 30% restante progresa y termina en una intervención quirúrgica. ¿Listo? Como les dije, siempre tener en cuenta calidad de vida. ¿Cuál es el espectro más avanzado de la hiperplasia prostática? ¿A dónde puede llegar un paciente si yo no controlo este fenómeno? A un aumento en el residuo postmiccional que me termina generando éstasis urinaria, me puede llegar a generar hidronefrosis y falla renal o cistolitiasis, que es la misma fisiopatología de los cálculos a nivel renal, a éstasis urinaria. Si la hay en la vejiga, puede llegarme a generarme cistolitiasis. Los cálculos en vejiga usualmente son grandes por la misma capacidad de la vejiga y tienden a ser de superficie lisa, pues porque la vejiga una vez está distendida o incluso está disminuida de tamaño, es una superficie que tiende a ser completamente lisa, no tiene subdivisiones como lo tiene, digamos, el sistema colector. Otra de las cosas es la descompensación vesical, la atonía del detrusor, un detrusor que ya está tan hipertrófico y ha estado tan crónicamente expuesto a presiones elevadas, genera muchas trabéculas, que es esto, muchos pseudodivertículos, que son estas como hernias, pues, de la mucosa vesical sin tener parte del detrusor, por eso se llaman pseudodivertículos, que se correlacionan con residuos postmiccionales elevados y ya detrusores que no funcionan. Son los pacientes que se operan porque tienen que operarse, se le tiene que disminuir la resistencia a esa vejiga dañada, pero usualmente su sintomatología no mejora tanto. ¿Por qué? Porque ya tenemos un detrusor descompensado. Detrusor descompensado es detrusor que no recupera función. Y lo otro que les decía, que también está asociado a fenómenos de cistolitiasis, éstasis, residuo elevado, es ya el reflujo de orina hacia arriba, que me genera un fenómeno de hidronefrosis. La obstrucción es tan crónica, tan severa, que ya la orina no solamente se está quedando quieta a nivel de vejiga, sino que se me está devolviendo a los riñones. Y son los pacientes que ustedes encuentran con hidronefrosis bilateral, retenciones urinarias crónicas, globos vesicales crónicos y obviamente una falla renal asociada. Y lo otro es la incontinencia urinaria, que para los hombres tiende a ser muy dramática. Usualmente se debe a un fenómeno de inestabilidad del detrusor en el cual hay contracciones vesicales no controladas o involuntarias, usualmente secundarias a esos fenómenos de hiperplasia, asociados a fenómenos de urgencia. El paciente tiene la urgencia de ir al baño a orinar, no alcanza y tiene el escape. Para que en el hombre haya un fenómeno de escape asociado al esfuerzo, como es más frecuente en las mujeres, que ese tema lo tienden a tocar en ginecología, pero también hace parte de nosotros en urología, usualmente hablamos es de pacientes ya operados por cáncer de próstata, intervenciones radicales, que quedan con alguna alteración esfinteriana. Ver incontinencia de esfuerzo, que un paciente les diga, es que yo toso y se me sale la orina, y que no haya sido llevado a un procedimiento radical por cáncer de próstata, me debe hacer a mí sospechar que el paciente tiene en realidad una incontinencia de rebosamiento, en donde la vejiga está llena todo el tiempo, ya el paciente perdió sensibilidad acerca de lo que es una vejiga llena, entra en un estado de retención urinaria crónica, y claro, frente a cualquier fenómeno de presión abdominal que se hace sobre una vejiga llena, sí puede llegar a haber escape si el paciente tenga su anatomía del tracto urinario inferior normal. Una de las cosas a las cuales ustedes tienen que estar muy pendientes en su consulta y en la cual ustedes se ven muy enfrentados en el rural es a este fenómeno, el fenómeno de la incontinencia por rebosamiento y de la retención urinaria crónica. Es el paciente que a ustedes les llega, y muchas veces llega así diciendo que está orinando perfecto, porque usualmente tienen más de 80 años, que a ellos no les duele nada para orinar, que si ustedes se apoyan un poquito en el familiar es juicioso o puede estar presente, porque muchas veces que los familiares no pueden estar presentes, les dicen no, pero él de verdad no está tan bien, y ustedes van a hacerle un examen físico y tiene esto, una masa palpable en hipogastrio. Eso es un globo vesical hasta que no se demuestre lo contrario. La posibilidad de que esto sea una cosa diferente a un globo vesical es muy bajita, ¿sí? ¿Cómo pueden saber ustedes si es un globo vesical? Ustedes le piden al paciente que se baje todos los pantalones para que ustedes puedan ver el tracto urinario de salida, o sea, el meato uretral, o sea, el pene, le hacen presión a ese globo vesical y si sale orina,
eso es un globo vesical. El paciente necesita ir a urgencias a que le pasen una sonda para evacuar ese globo vesical y para hacerle pruebas de función renal, porque estos son los pacientes que están hidronefróticos y con creatininas hasta en 13. A nosotros hemos visto esos pacientes en urgencias que inicialmente de forma ambulatoria estaban siendo abordados por masas en vejiga, por masas a nivel de hipogastrio. Les hacían ecografías, incluso en una ecografía el radiólogo una vez reportó una masa quística intraabdominal muy grande, terminó en TAC, en el TAC el paciente le vieron que lo que tenía era un globo vesical, o pacientes incluso remitidos a urgencias como sospechas de masas en estudio, ¿sí? Obviamente, este paciente necesita también un abordaje ecográfico, pero que ustedes orienten todo esto al contexto del cual podemos estar hablando. Una vez se le hacen exámenes a estos pacientes, como les dije, uno en la ecografía que ve hidronefrosis, que es de la dilatación de todo el sistema pielocalicial y creatininas altas. ¿Cómo se soluciona esto en estos pacientes? A través de un paso de sonda. El paciente se vuelve un portador crónico de sonda hasta que no se intervenga, si es que se puede intervenir, porque la mayoría de las veces son pacientes muy adultos. No sé si les quedó claro este término de incontinencia por rebosamiento y retención crónica, de cómo diagnosticarlo y manejarlo, que es importante. Profe, o sea, a la final el diagnóstico es solo clínico, lo que hablábamos, digamos, de al examen físico, hacer la presión y que haya salida por el meato uretral, y entonces ahí uno los dejaría con sonda y remitir a urología. Entonces ahí lo que tienen que ustedes es mandarlo a urgencias, porque ese paciente muy probablemente tenga una hidronefrosis y una creatinina alta, y tienen que mandarlo a urgencias con paciente con globo vesical crónico. ¿Cómo sé que es un globo vesical crónico? Porque el paciente no tiene sensación de tener retención urinaria aguda. Cuando ustedes empiezan a enfrentar a pacientes o tienen familiares que se hayan tapado de forma aguda, son pacientes que están en un desespero porque tienen la vejiga llena, sienten las ganas de orinar y no lo logran, ¿sí? Pero este es el paciente que no es tan clara la retención de entrada porque el paciente dice que está orinando bien y dice que él no tiene ganas de orinar. Para el examen físico le encuentran un globo vesical, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es remitir a urgencias. Paciente con globo vesical crónico, pérdida completa de la sensibilidad urinaria, requiere de derivación con sonda uretral, realización de ecografía y creatinina y valoración por urología, ¿sí? Porque estos pacientes usualmente, la mayoría, no todos, pero usualmente están hidronefróticos y con fallas renales postrenales, secundario en hiperplasia de próstata. Entonces no se debe manejar en el ámbito ambulatorio. Te pongo un ejemplo. Yo una vez vi un paciente que él me manifestaba, llegó porque cuando tosía y hacía esfuerzos, se le escapaba la orina. 70 años. Entonces lo primero que yo dije es, este señor debe tener un globo vesical porque no tenía antecedentes de nada y por eso se le está escapando la orina. Yo le examiné y al examen físico no tenía globo vesical, o sea, ni palpable, ni haciéndole presión, el señor sí tenía un problema y era que era un poco bastante obeso. Entonces inmediatamente le dije, por favor, hágase una ecografía y una creatinina pronta, en la ecografía que le miden también cuánto le queda de residuo y la creatinina. Me volvió a los 2 días, con eso, obviamente a través de nuestro sistema él tuvo que hacer todo particular, tenía hidronefrosis bilateral, un residuo posmiccional de 300, o sea, el paciente vivía con 300 mililitros de orina o más, creo, y una creatinina en 7. Paciente con falla renal postrenal, retención urinaria crónica, muy probablemente por hiperplasia. Se manda a urgencias para paso de sonda uretral, debe continuar después seguimiento por urología para ver si se opera, porque a ese paciente se le tienen que hacer más cosas, obviamente, antes de operarse. Ese es un caso muy extraño en el cual uno no logra documentar el globo vesical al examen físico, pero pasa, como me pasó a mí, 1 en 6 años. La mayoría de veces llegan con el globo vesical dramático, pero el paciente no está clínicamente en retención. ¿Sí, sí me entendieron? Sí, profe, sí. Ujú. Listo.
Y otra de las cosas que me puede generar la hiperplasia es la hematuria. El crecimiento prostático va también de la mano con un proceso de neoangiogénesis, en la cual es más fácil que haya un sangrado. En el seminario de urología pues abordamos un poco la hematuria, pero termina siendo una de las causas más frecuentes de hematuria en estos pacientes que tienen hiperplasia. Todas estas cosas que les mencioné previamente, bueno, aquí falta la retención urinaria aguda, que es el fenómeno de retención urinaria en el cual el paciente viene orinando con ciertos síntomas hasta que ya no puede orinar y llega a urgencias por dolor, globo vesical, tenesmo vesical, micción por goteo, etc. Todas estas cosas, retención urinaria, hematurias macroscópicas a repetición con reconsultas, anemizantes, la falla renal, el globo vesical crónico, la descompensación vesical no es una indicación como tan clara, pero las cistolitiasis son indicaciones de intervenir quirúrgicamente al paciente. ¿Qué otra indicación diferente a estas? El hecho de que el paciente yo lo haya manejado con medicamentos y no haya respondido. Siguiente paso es cirugía. ¿Listo? Cuando ustedes aborden una retención urinaria, uno debe saber si una retención urinaria es, digamos que, precipitada o no. ¿Qué me puede precipitar a mí una retención urinaria? Una cirugía, el uso de opioides, la quietud, el uso de antigripales, porque tienen agonistas alfa que terminan generando un mayor aumento de resistencia del tracto urinario de salida, el consumo de alcohol, porque me genera un fenómeno de sobredistensión vesical, me puede llegar a generar un escenario de retención, y se aborda, digamos que clínicamente diferente al paciente que hace una retención urinaria no precipitada, ¿sí? ¿Cómo debo abordar yo la retención urinaria? Si les llega a urgencias, obviamente verificarla, examen físico, se le debe preguntar al paciente cómo venía orinando antes para poder hacer un IPSS o tener una idea de cómo venía orinando. Si tengo un factor precipitante, paso obviamente de sonda uretral como lo revisamos en el seminario de hematuria y reviso, bueno, qué medicamentos tiene. Muy posiblemente nos enfrentemos a un paciente mayor de 50 años, en el cual estemos pensando en una retención por hiperplasia, estamos en este contexto. Le puedo ir iniciando un alfa bloqueador si el paciente no tiene medicamento, o si el paciente venía con medicamento, oiga, vaya pronto a su urólogo porque posiblemente requiera un cambio de medicamento. Si el paciente venía sin medicamento, yo le puedo iniciar un alfa bloqueador, le dejo una sonda permanencia, hacer cateterismos solos en urgencias, como pasar una sonda Nelaton y evacuarla, genera más o menos un porcentaje de reconsulta hasta el 40%. El paciente vuelve al siguiente día tapado. Entonces se le deja la sonda Foley al paciente, se le inicia el medicamento y una vez lleve 4 días, que es lo que está aprobado el estudio, puede intentarse retirar la sonda. Si sigue orinando, debe seguir con su medicamento, obviamente una cita por urología. Si no lo logra, debe continuar con la sonda hasta que lo vea el urólogo. Ojo, muchas cosas me pueden generar una retención. Una estrechez uretral me puede generar una retención. Los pacientes con estrechez uretral usualmente tienen antecedentes de intervenciones. Este paciente ya fue intervenido por próstata, traumas de pelvis, como vimos en el seminario de trauma. Listo. ¿Cómo trato yo al paciente o cómo pueden llegar a ustedes tratarlos desde el ámbito de medicina general, internado, rural, etcétera? Primero, dar buenas recomendaciones en buenos hábitos. La micción sentado relaja la pelvis, hace que disminuya un poco la resistencia del tracto urinario de salida. Sin embargo, la recomendación termina siendo a los pacientes que orinen de la forma en la cual se sientan más cómodos. Van a encontrarse con pacientes que les digan, yo ya lo intenté y para mí eso fue terrible. Pero igual lo pueden recomendar. Que más o menos 4 o 5 horas de acostarse a dormir disminuyan el consumo de líquidos para evitar levantarse de noche, o si tienen una salida o un viaje programado, que hagan lo mismo, ¿sí? Que eviten todo lo que sea diurético, todo lo que sea oscuro, café, chocolate, agua de panela, todo lo que tenga gas, sea picante o muy ácido, que mantengan el consumo de agua, no exagerado, pero que sí intenten ir cada 2 o 3 horas al baño, que es la micción programada, y después de eso se toman medio vasito de agua, porque cuando disminuyen el consumo de agua, se concentra la orina y me genera mayor sensación de hipersensibilidad en vejiga. Y lo otro es un fenómeno que es micción doble, que es termino de orinar, cuento hasta 10 y vuelvo a intentar orinar. Se utiliza sobre todo para pacientes con sensación de evacuación incompleta. Antes de los 80, el único tratamiento para la hiperplasia era todos se operaban, porque no existían medicamentos. Hoy en día lo existen y son el primer pilar del manejo del paciente que yo decido tratar para hiperplasia prostática. Es decir, yo no empiezo por cirugía.
a menos de que el paciente nunca haya tenido, a menos que el paciente nunca haya tenido una valoración por urología, me llegó así en retención urinaria crónica, obviamente ese paciente sonda y sonda hasta que se opere, cuál tamsulosina, cuál sulifenacina, ese paciente necesita es cirugía. Pero el paciente que yo decido tratar, el paciente que tiene alteración en la calidad de vida, yo se la quiero mejorar, tengo las dos opciones de medicamentos, los alfa bloqueadores o los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estas cosas que están aquí anotadas son las indicaciones ya de cirugía, retención urinaria de repetición, me faltó las infecciones de vías urinarias, la falla renal con hidronefrosis, porque es la única forma de diagnosticar una falla renal postrenal, la cistolitiasis, que es un fenómeno que me indica retención urinaria crónica, que es más de 300 mililitros en orina de forma constante en la vejiga, el residuo postmiccional elevado es importante pero relativo, o la hematuria macroscópica a repetición. ¿Y qué medicamentos voy a utilizar? Pues los que les mencioné, de entrada los alfa bloqueadores, ya les expliqué qué es lo que hacían, inicialmente nosotros buscamos los alfa 1, que tienen un montón también de subtipos, antes se tenían estos medicamentos, nosotros alcanzamos a utilizar, o alcanzamos a ver, tal vez ustedes lo han alcanzado a ver, el uso de la prazosin, pero es un medicamento alfa 1 no selectivo, ¿sí? La fenoxibenzamina, que fue el primero, era alfa 1 y alfa 2, la prazosin era alfa 1, ¿sí? Pero no es tan selectivo y también tiene respuesta a nivel vascular. Hoy en día la prazosin no se utiliza para hiperplasia. ¿Cuáles utilizamos? Estos, alfuzosin, la doxazosina, la tamsulosina, la silodosina son las que están dispuestas en nuestro país. Alfuzosina está acá, de liberación sostenida, esto es la liberación inmediata, se utiliza la liberación sostenida de 10 miligramos, la doxazosina está en presentación de 4, la tamsulosina en presentación de 0.4 y la silodosina ahorita ya solamente está en presentación de 8 miligramos. ¿Y qué busca hacer? Actuar a nivel de los alfa 1, sobre todo los subtipo A, subtipo B y subtipo D, que son los que nos interesan, para disminuir el tracto urinario de salida. Aquí están como un poquito más de las dosis, ya les mencioné los que están disponibles en nuestro país. En cuanto a los efectos adversos, cambian según el medicamento, pero tienden a ser los mismos. Primero, una sensación de ortostatismo, como náuseas, mareo, por eso se recomienda tomar antes de que el paciente se cueste a dormir. Los que menos me lo causan son la tamsulosina, la alfuzosina y la silodosina, ¿sí? Los otros con las interacciones con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa que se utilizan para la disfunción eréctil, se prefieren los que no interactúen tanto con esos en pacientes que lo estén tomando, como la tamsulosina, la alfuzosina y la silodosina. Y lo otro es la eyaculación retrógrada, que sucede con la mayoría, con la que menos es, con la alfuzosina. Teóricamente sucede en menos del 5%, o sea, muy infrecuentemente, pero puede llegar a disminuirse un poco el volumen del semen. ¿Qué es lo que pasa? Como está relajado el cuello de la vejiga y la próstata, en medio de la próstata está el verum montanum y los conductos eyaculadores, entonces el semen, en lugar de irse para adelante, que previo al medicamento era el lugar de menor resistencia, se va hacia atrás, que ahora con el medicamento es el lugar de menor resistencia. Y lo otro que hay que tener en cuenta es el síndrome del propiaris o el iris flácido, que es un factor relevante para pacientes con catarata. Hoy en día, a la mayoría de pacientes que se llevan a faquectomía, tienen un alfa bloqueador, porque la prevalencia de la catarata es similar a la prevalencia de la hiperplasia. Lo único que se le debe decir al paciente es que le tiene que decir al oftalmólogo que está tomando un alfa bloqueador, con el cual más se ha descrito es con la tamsulosina. Pero incluso se ha visto que si ustedes tienen un paciente que viene tomando tamsulosina y ustedes lo mandan a oftalmología para la catarata, así el paciente la suspenda, el fenómeno del propiaris se puede mantener hasta 1 o 2 años, incluso más después de que se suspende. Entonces eso de que no se lo inicio hasta que lo operen, a menos de que la cirugía sea pronta y nunca lo haya recibido, o se lo suspendo cuando ya lo viene recibiendo, no es tan efectivo, y lo que sirve es decirle al paciente que le tiene que decir al oftalmólogo que está tomando esto porque la cirugía se puede complicar un poquito más. Y lo que hace el oftalmólogo es tener ciertas herramientas para prepararse a que se pueda herniar el disco, que es lo que puede llegar a pasar. Y lo otro son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Hay 2 en el mercado, el finasteride, que está vendido en 5 miligramos solo, y el dutasteride, que actúa sobre la 5-alfa reductasa tipo 1 y tipo 2, que está también solo o en conjunto con la tamsulosina. Esto lo que hace es, ya les expliqué el efecto hormonal, pero se traduce en que se disminuye la proliferación prostática, es decir, me frena un poquito el crecimiento,
y me puede llegar a aumentar la apoptosis, es decir, me puede llegar a disminuir el volumen prostático. Este efecto es mucho menos inmediato, como el alfa bloqueador se da después de 6 o incluso 12 meses. Y otra de las cosas que sucede como efectos adversos del inhibidor de la 5-alfa reductasa es que primero puede tener efectos a nivel de la esfera sexual, alterarme la libido, está descrito algunos porcentajes de disfunción eréctil, trastornos eyaculatorios, pero sobre todo la libido es la que se altera, y me reduce el PSA en un 50%, más o menos hasta después de 6 meses de iniciado. Entonces, mi recomendación es, si ustedes tienen un paciente con LUTS, tiene la edad de tener hiperplasia, la forma de abordarlo es función renal, parcial de orina, para descartar para mirar micromaturia, etcétera, aunque lo que yo siempre les he dicho en el seminario, la parte de parcial de orina me sirve mucho a mí en pacientes en los cuales yo no tenga claro si tienen un fenómeno infeccioso, porque el diagnóstico debe ser clínica, y ecografía de vías urinarias. Lo recibo, veo tiene una próstata de 70, 80, como señor, posiblemente sus síntomas sean porque usted tiene un crecimiento prostático, le pueden ir iniciando un alfa bloqueador. ¿Cuál? El que ustedes tengan disponible, cualquiera de los que les mencioné. Y lo remiten a urología con el antígeno de próstata y todo para la tamización, que ya la vamos a ver más adelante. Yo no les recomiendo que inicien el dutasteride porque es un medicamento que puede llegar a tener efectos adversos relevantes para el paciente, como la alteración en la esfera sexual, que es muy importante para los hombres, y también me confunde un poco el PSA en el paciente que yo no tengo un histórico de esto, ¿sí? Entonces, si el paciente me llega a consulta, nunca ha tenido un PSA, el médico, juicioso y todo, le inició tamsulosina más dutasteride y me llega con un PSA de 4, ¿cómo va a ser yo si ese es el basal del paciente o tal vez es un efecto ya del dutasteride? ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso, el dutasteride, a mi concepto, los inhibidores de la 5-alfa reductasa son como para ya iniciar en el fenómeno ya de un paciente que tiene un control urológico. El alfa bloqueador sí lo pueden llegar a iniciar sin problema en su consulta. Y el tratamiento quirúrgico, ya les di las indicaciones, hay diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos, la resección transuretral, la nucleación con láser, con vapor de agua, la enomectomía abierta, incluso ahora se están haciendo laparoscópicas o por robot. ¿Dudas, preguntas de hiperplasia prostática? Doctora, perdón, ¿cuál fue el fármaco que dijiste que sí podríamos llegar a iniciar? Los alfa bloqueadores, que es esta lista. Los que están disponibles en nuestro medio son la doxazosina de liberación sostenida, la alfusosina de liberación sostenida, la tamsulosina y la silodosina. De estas, la doxazosina nosotros lo tenemos en 4 miligramos, la alfusosina la tenemos en 10 miligramos y la silodosina en 8 miligramos. La titulación que está descrita aquí, tanto de la doxazosina y la tamsulosina, de 0.4 a 0.8, no se hace en la práctica clínica porque en realidad, aunque está descrita, no tiene un impacto clínico relevante. El que les recomiendo como dejar y no iniciar de entrada hasta que el paciente no tenga un seguimiento para tamizaje de cáncer de próstata es el inhibidor de la 5-alfa reductasa. El crecimiento prostático benigno, como vamos a ver más adelante, me puede aumentar el PSA. Entonces, si yo le inicio un dutasteride a un paciente que no tenga un tamizaje, puedo llegar a confundirme en el seguimiento del tamizaje o la sospecha o la probabilidad que tenga el paciente de cáncer de próstata. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa de hiperplasia? Uno, que sepan que es muy prevalente, que sepan cómo interrogar al paciente, síntomas y posibles complicaciones, que me sospechen el fenómeno de incontinencia por rebosamiento con la retención urinaria crónica, la falla renal postrenal, y la sepan manejar, que es básicamente sonda. Que puedan llegar a ser un manejo inicial tanto en el paciente que les consulta urgencias por retención como el paciente que les va a consulta ambulatoria con el alfa bloqueador, y que sepan qué exámenes pedirle, que les dije, creatinina, parcial de orina, ecografía de vías urinarias. ¿Listo? Obviamente, también a ese paciente, yo estoy hablando en términos de hiperplasia, pero al paciente de próstata se le tiene que pedir un antígeno, como vamos a ver más adelante. ¿Dudas, preguntas? Listo.
Cáncer de próstata es un poco más corto. Cáncer de próstata, en la parte de la presentación lo hice más corto porque lo reduje a tamizaje. Pero igual sí les dejo la tarea de que lean de cáncer de próstata porque es algo muy amplio y muy frecuente. Al igual que el cáncer de la hiperplasia prostática, a mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. En nuestro medio es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en hombres, y no solamente eso, sino que es una de las causas aún más frecuentes de mortalidad en hombres. En cuanto a etiología, digamos que se tiene lo mismo. La edad es el principal factor de riesgo. Hoy en día se han logrado identificar varias alteraciones genéticas que me llevan a un mayor riesgo de cáncer de próstata, y estamos muy detrás de lo que es el cáncer de mama en las mujeres. El cáncer de próstata, la próstata es las mamas o los senos de las mujeres en las mujeres. Se ha identificado el BRCA1, el BRCA2, el ATM, el CHEK2, todos las alteraciones, sobre todo en genes de la recombinación homóloga. Hoy en día es algo que todavía se está estudiando, pero como para que sepan que está, mejor dicho, está muy claro hoy a nivel internacional. En Colombia estamos todavía un poquito intentando implementarlo por el costo de estas pruebas. En cuanto a factores de riesgo, aparte de la edad, ¿qué se ha asociado mucho? Igual, síndrome metabólico. La obesidad, el fenómeno del síndrome metabólico se asocia mucho a cáncer de próstata, al igual como a los otros tipos de cáncer que seguro ustedes ya conocen. Esos son otros factores de riesgo. El uso de metformina en uno de los estudios más importantes de cáncer de próstata, que es el STAMPEDE, se ha visto como un fenómeno protector porque se ve la importancia de la glucosa y la resistencia a la insulina en el desarrollo de varias neoplasias. Eso todavía está en estudio, no es que se utilice como algo protector. Una dieta baja en frutas, verduras, me genera también un mayor riesgo de cáncer de próstata. Y ya, otros en realidad que no tienen una relevancia clínica. En cuanto al tamizaje de cáncer de próstata, que es lo que me interesa, toda estrategia de tamizaje me tiene que a mí terminar en un diagnóstico temprano que me termine reduciendo mortalidad, ¿sí? Por eso nosotros no tamizamos todos los tipos de cáncer, se tamiza sea de cervix, se tamiza sea de colon, por la alta prevalencia y el impacto que tiene si yo lo logro diagnosticar temprano. Varía dependiendo de los países, todo el mundo tiene puntos de corte diferentes, las mismas guías más relevantes a nivel internacional de urología no son claros. Incluso en el 2013, si no estoy mal, en Estados Unidos se dijo no se tamice más porque se está haciendo un sobrediagnóstico y terminó un aumento en el diagnóstico de pacientes con SEA de próstata metastásico. Es decir, esto ha ido variando. Pero digamos, ¿cuáles son los números que yo quiero que se lleven en la cabeza? Vamos a tamizar a todos los hombres mayores de 50 años. Todos los hombres mayores de 50 años. O a todos los hombres mayores de 45 años con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? El antecedente, que ya vimos que tiene un componente hereditario, ¿sí? Otro factor de riesgo que se me olvidó mencionar ahí o de tener un poquito es la raza negra, también es un factor de riesgo. A ellos los tamizo un poco antes porque tienen más riesgo que el resto de la población en hacerlo. Y otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es voy a tamizar a todos los hombres que tengan una expectativa de vida mayor de 10 años. ¿Por qué? El cáncer de próstata es uno de los poquitas neoplasias que tienen estudios viejos, pero les existen, en los cuales los diagnosticaron y no les hicieron nada. Y se demostró que se demora más o menos 10 años en tener una repercusión clínica importante en el paciente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente de 60 años, ¿sí?, que me llega a mi consulta y el paciente tiene un diagnóstico de un melanoma metastásico, cuarta línea de manejo en progresión, a ese paciente yo no le voy a buscar un cáncer de próstata. Puede que lo tenga, pero ese paciente, por su primario de melanoma agresivo, tiene una probabilidad de morir en un periodo menor a 10 años, incluso menor, muy alto. Lo mismo un SEA de páncreas, un SEA de colon metastásico, o un paciente de 90 años que me llega a la consulta con múltiples comorbilidades o en cama. Ahora, si el paciente tiene 90 años y nunca se le ha hecho un antígeno, a ese paciente háganle un antígeno y mándenlo a urología, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que ese paciente, como vamos a ver en la última diapositiva, tenga un antígeno en 1000 y un síndrome metastásico que aún no ha cantado clínicamente. Esos pacientes sí se benefician de tratamiento. Los pacientes que uno quiere evitar diagnosticar es el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo, que está ahí, que se demora 10 años en arrancar. ¿Listo?
Entonces ya tenemos claros a quiénes tamizar. ¿Cómo se tamiza? Con dos herramientas principalmente, el antígeno de próstata y el tacto rectal. El tacto rectal ya cada vez como que tiene más estudios que soportan que el impacto clínico no es tan alto, pero no se ha quitado. Igual lo seguimos haciendo y da información que a mi parecer es muy importante. Y está el antígeno de próstata. El antígeno de próstata varía por muchas cosas. Por la edad, por el volumen prostático, si el paciente tuvo un episodio reciente de retención urinaria, de infección, de manipulación de la vía urinaria, ¿sí? Hay una gráfica, y se las voy a mostrar más adelante, que es una de las formas en las cuales nosotros ajustamos los valores de antígeno por edad. Es muy importante que la tengan. ¿Cuál es el valor global de un antígeno de próstata? Todo antígeno de próstata mayor de 3 es considerado elevado, de forma general. Nosotros luego lo ajustamos por volumen prostático, por edad, etcétera, pero quiero que se lleven ese número. Y como otra de las herramientas del tamizaje es el tacto rectal, yo recomiendo que igual todos los años los hombres vayan al urólogo. Para que un tacto rectal sea, digamos que bien realizado o no bien realizado, bien interpretado, se requiere de una exposición a hacer varios tactos rectales para saber qué es normal, qué no es normal, qué es un nódulo pétreo, qué no es un nódulo pétreo, en qué pueden ser cambios después de una red RTU, en quienes no. Entonces, por eso yo recomiendo que lo haga el urólogo, que es quien tiene experiencia en hacerlo. ¿Cuántos tactos rectales han hecho ustedes ahorita que ya están terminando su práctica como médicos generales? Muy pocos. Entonces, todo paciente cada año vaya al urólogo a que le hagan su tacto rectal. ¿A qué pacientes nosotros le obviamos el tacto rectal? Pacientes que tengan un tacto rectal reciente, obviamente normal, y tengan un antígeno por debajo de 1. Si yo tengo un antígeno por debajo de 1, puedo hacer el tamizaje con tacto rectal cada 2 años. Incluso ahorita lo están ampliando un poquito más. Otra de las formas de, digamos que intentar mirar qué paciente tiene riesgo de cáncer de próstata son estas calculadoras de riesgo que ahora incluyen la resonancia magnética dentro del abordaje del paciente que tiene un antígeno mayor a 3, porque se ha visto que es muy sensible, ¿sí? Cambia por muchas cosas. No todos los pacientes con antígenos mayores a 3 tienen cáncer de próstata y no todos van a biopsia. Por eso es que nosotros lo ajustamos con la volumetría, que me da densidad. Próstatas de gran tamaño pueden tener antígenos grandes, simplemente se hace un cálculo, se divide el antígeno por el volumen, y si la densidad es mayor a 0.15, se considera una densidad alta que vale la pena ponerle cuidado, y si es una densidad menor a 0.15, es una densidad bajita, muy posiblemente un antígeno alto en el contexto de una hiperplasia. Entonces, en realidad, esta es la tablita que les digo de la edad. Aparece simplemente, ustedes buscan PSA ajustado por edad, es un estudio como de 1993, 94, no ha cambiado porque nadie más ha vuelto a hacer ese tipo de estudios. ¿Y qué pacientes terminan en biopsia de próstata? Pacientes con tacto rectal anormal van a biopsia de próstata, por eso es tan importante. Hay un tipo de cáncer de próstata que es el neuroendocrino, que se caracteriza por PSAs bajos y tactos rectales alterados y un fenómeno muy agresivo. Es muy poco frecuente, representa más o menos el 2% de todos los cánceres de próstata, que usualmente son adenocarcinomas, pero está, y por eso el tacto rectal no ha perdido su función. Y pacientes con un PSA alterado, obviamente sensibilizado, o más que todo aumentando su especificidad por la densidad que les dije. Hay calculadoras como el FAI, las otras calculadoras de riesgo, el uso de la resonancia, el PSA libre, el PSA total, que son unas isoformas del antígeno, que se interpretan diferente, o se muestran diferentes en el paciente sin riesgo de cáncer de próstata al paciente que pueda llegar a tenerlo. Otra de las herramientas es la velocidad de crecimiento del antígeno, se ajusta por edad, etc. Ese es un algoritmo que básicamente es lo que yo les dije. Vamos a tamizar a todos los hombres mayores de 50 años, asintomáticos, o todos los pacientes mayores de 45 años que tengan factores de riesgo. El tamizaje se hace en el escenario de un paciente asintomático. Si yo tengo un paciente sintomático, tengo que siempre hacerle el abordaje diagnóstico de cáncer de próstata, pero para tener un paciente sintomático, usualmente tengo que tener una hiperplasia, usualmente el paciente es mayor de 50 años. Y si el paciente tiene 80 años, una expectativa de vida menor a 10 años, que uno de entrada dice como, pero se supone que no le tengo que hacer diagnóstico, pero nunca le han hecho un tacto rectal y nunca le han hecho un antígeno, pídanselo y justificado en eso, porque hay sorpresas. Hace como un mes nos llegó al hospital un paciente de 84 años, llegó por hematuria, el paciente se tapó, se resolvió la hematuria, antes de que se fuera
hablamos con él, nunca lo había visto urología, hicimos el tacto rectal, un tacto rectal alterado, un antígeno en 400, 500, el paciente se le pidieron estudios de extensión, era metastásico y se trató para un cáncer de próstata metastásico. Si yo no trato a ese paciente, si yo no diagnostico a ese paciente, aunque ya no tengo una expectativa de vida mayor de 10 años, muy posiblemente en unos 6 u 8 meses haya reconsultado por una fractura patológica por un cáncer de próstata y ya estemos, aunque vamos tarde porque ese paciente se debió haber tamizado a lo largo de su vida, ya haríamos retarde. Y es el contexto que yo les quiero dejar claro. El cáncer de próstata da metástasis a ganglios regionales, ganglios no regionales, a hueso, a hígado, a pulmón, pero tiene una afinidad ósea muy importante, ¿sí? Nosotros estadificamos el cáncer de próstata con TAC de abdomen y pelvis para ver vísceras y ver adenopatías y con gammagrafía ósea para ver la parte ósea del paciente. Ahorita hay un nuevo escenario que es el cáncer de próstata de alto riesgo que se estadifica con PET, pero digamos que me quiero quedar en este escenario, ¿por qué? Porque el cáncer de próstata da metástasis osteoblásticas. Esas metástasis pueden llegarme a mí un fenómeno, pueden llevarme a mí un fenómeno de fractura patológica o de síndrome de compresión medular. En nuestro medio, no por los problemas per se que tiene el sistema de salud, sino también por el desconocimiento, mucha gente no se tamiza, ¿sí? Llega a los 70 años y nunca se ha hecho un examen de próstata. Y de la nada comienzan con un dolor lumbar fuerte y alteraciones en la marcha. Llegan a urgencias, dolor lumbar severo, alteraciones en la marcha, terminan le pidiendo imágenes, obviamente, iniciarán por una resonancia, si el dolor es muy, por una radiografía, si el dolor es muy severo, por una resonancia y terminan encontrándose esto. Esto no es una resonancia, esto es una tomografía. Múltiples metástasis osteoblásticas. Siempre que ustedes vean metástasis osteoblásticas, tienen que descartar cáncer de próstata. O sea, si ustedes están en el abordaje y diagnóstico de un paciente y le encuentran esto, tienen que pedirle un antígeno, tiene que verle un urólogo y hacerle un tacto rectal de forma urgente. El diagnóstico de esos pacientes se hace por urgencias, lo que yo les digo, llega por dolores lumbares severos muy fuertes o alteraciones en la marcha como un síndrome de compresión medular. ¿Qué otra cosa me puede dar el cáncer de próstata? También que se ve en el fenómeno de urgencias, una hidronefrosis bilateral con aumento con una falla renal, ¿sí? O sea, igual que el fenómeno de hiperplasia. Pero la forma por la cual se produce este fenómeno de hidronefrosis es diferente. En hiperplasia es porque me tapa la uretra prostática, la vejiga queda llena, hace reflujo, ¿sí? En cáncer de próstata el fenómeno es porque el tumor crece e invade la unión uretero-vesical. O sea, la diferencia entre uno y otro es que el paciente con cáncer de próstata no va a tener vejiga llena, no me va a resolver con sonda uretral, sino que va a requerir de algo más, y el paciente con hiperplasia resuelve con sonda uretral. Obviamente la creatinina tarda tiempo en bajar, pero es como para que sepan que una falla renal postrenal con hidronefrosis bilateral también puede ser dada por un cáncer de próstata. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, sí, con lo que hablábamos de que si la expectativa de vida no es mayor a 10, no tamizar, ¿eso es en mayores de 70 años? O incluso desde los 50 en No, ciertas eso depende condiciones. por lo que yo te dije. Tú puedes tener un paciente de 50 años que de forma desafortunada tenga un cáncer gástrico con un pronóstico por oncología y manejo paliativo, ¿sí me entiendes? Sí. Pero usualmente el escenario que más vemos nosotros es por la edad y por las comorbilidades. Entonces para eso están los esquemas de supervivencia, que está el puntaje de Charlson, que me da supervivencia a 10 años, entonces le pueden hacer ese cálculo, ¿sí? Si el paciente tiene 85 años, diabetes descontrolada, un síndrome coronario, y todos los puntajes que buscan el síndrome, en el índice de Charlson, y la expectativa les da menor al 10%, y el paciente dice, no, yo hace un año estuve con el urólogo y me tamizó, y me hizo antígeno, me hizo tacto rectal, o hace 2 años, ese paciente no vale la pena hacerlo, porque posiblemente en menos de 10 años vaya a tener un desenlace fatal por sus comorbilidades, y tiene un tamizaje reciente, ¿sí? Pero si ese paciente de 85 años les llega a urgencias, les llega a consulta, usted le pregunta algo, ¿ustedes alguna vez le han hecho el examen de próstata? No, nunca me lo han hecho, tienen que hacérselo, porque qué tal que el paciente tenga un escenario metastásico, ¿sí? Si tiene un tamizaje reciente negativo, el paciente no va a tener un escenario metastásico en un periodo de 1 a 2 años. Si lo va a hacer por allá después de 10 o 15 años.
y muy probablemente para esa época, pues el paciente, por sus comorbilidades, no vaya a estar vivo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya quedamos claro, gracias. Listo. Entonces, sumado a todo, como obviamente como tamizajes para asintomáticos, todos los sintomáticos con expectativa menores de 10 años se deben tamizar, pues si ustedes tienen un paciente con hiperplasia, aparte del parcial de orina, de la creatinina y de la ecografía, le tienen que pedir un antígeno y lo tienen que remitir a urología por dos razones. No todo es hiperplasia y necesita un tacto rectal, ¿sí? Listo. Entonces, esta es la charla, no sé si tengan alguna duda o pregunta adicional, o les quedó todo claro. Por favor, igual lean de este tema, porque es muy prevalente y en una hora, en realidad, no alcanzamos a abordarlo, y si me quiero extender 2 horas, nadie va a estar poniendo cuidado después de una hora de charla, que ya es de entrada bastante denso. Profe, digamos ahí con el tema del Sí. tamizaje, por lo que decíamos de la experiencia con el tacto rectal. Entonces, lo ideal sería, digamos, en ese paciente que uno por consulta de otra cosa, uno dice, oiga, nunca se ha hecho el tamizaje, entonces pedirle el PSA y mandarlo a urología y que llegue con Sí. ustedes. Sí, eso sería lo ideal. Ahora, si ustedes están haciendo su rural y les tocó en una zona lejana, y obviamente el acceso de ese paciente a urología puede que se demore mucho, ustedes le pueden dejar una cita de control para verle el antígeno. Como, no, mire, el antígeno está normal, está en, no sé, en 2.5, está en 3, señor, no se preocupe, igual vaya gestionando la cita con urología. Pero qué tal que ese paciente que ustedes mandaron a consulta le salga el antígeno en 50. Entonces es un paciente que tal vez, dependiendo en donde ustedes estén, sí se beneficie que ustedes hagan otra nota y remisión prioritaria y que le comuniquen al paciente que lo necesitan ver. Ahora, eso me lleva a un segundo concepto, y es: todo antígeno de próstata elevado tiene que ser confirmado. Entonces, si ustedes ven a un paciente que tiene el antígeno mayor de 3, ¿sí?, que es el convencional, o un antígeno en 20, en 15, en 30, lo tienen que mandar al urólogo, obviamente, pero ese paciente con el PSA elevado se beneficia de que llegue al urólogo con 2 niveles de PSA. Ojalá uno tomado con diferencia al otro, más o menos en un periodo de 3 meses. ¿Por qué? Porque todo PSA elevado se debe confirmar. Esto sobre todo para PSAs como en zona gris, que es la zona gris entre 3 y 10. Uno le puede decir al paciente: mío, usted tiene el PSA en 8, vaya con ese otro PSA, una consulta, inténtese tomarse este antígeno en más o menos unas 6, 8 semanas, 3 meses, y llévese al urólogo los 2 antígenos, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? El paciente con PSAs por encima de 10, ya son pacientes con PSAs de entrada, digamos que donde se abordan de forma diferente. Ya como, señor, en unas 3, 4 semanas vuelvas a hacer un antígeno y vaya por favor a urología. Si el antígeno es exageradamente elevado, 100, 200, 2000, 900, señor, hágase otro antígeno ya y vaya urgentemente a urología, y si no puede, váyase por urgencias. Porque la posibilidad de que ese paciente tenga un cáncer de próstata ya metastásico con antígenos mayores de 100 es muy alta. ¿Listo? Sí, profe, listo, gracias. Dijimos también Bueno. como que si era menor a 1 no se justificaba de tacto. Si es menor a 1, no se justifica repetirle el tacto rectal anual, pero no es como que no se le deba hacer el tacto rectal de entrada, por lo que te dije de Listo. la posibilidad remota del neuroendocrino. Pero si yo tengo un paciente con tacto rectal normal, digamos que ustedes lo mandaron al urólogo, tenía el antígeno en 0.8, lo mandaron, el urólogo lo vio, su tacto rectal está perfecto, todo perfecto, control, le dan de alta o le dicen control anual, ese paciente puede volver a urología en 2 años, porque necesita un tacto rectal nuevamente en 2 años. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces ya acabamos, que les vaya muy bien. Profe, una cosita es que yo me conecté como unos 4 minuticos tarde porque me estaba fallando el internet. No sé si ya tomaste la foto o la tomaste al No, principio. acabo de tomar otra vez.